En Génesis capítulo 17, versículo 1. Génesis capítulo 17, versículo 1. Amén. Amén. Vamos todos ahí. Génesis 17, 1, y dice así: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Dios y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Amén. Entonces dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Dios y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Ahí aparece un título de nuestro Dios, con el que se manifestó Abraham. Ya hemos estudiado acerca de esto. Dice: Yo soy el Dios Todopoderoso. Amén. Amén. ¿Recuerdan ustedes cómo se pronuncia en hebreo? Shaddai. Todopoderoso, Shaddai. Amén, hermanos. Amén. La palabra Shaddai, en esa palabra existe una palabra que es Shad, que significa pecho, que significa seno. Amén. 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 Y hoy vamos a estudiar eso, que por qué de repente aparece como que, ¿cómo lo podemos llamar? Atributos femeninos para Dios. Amén. Atributos como femeninos. Y eso es más claro que la palabra Shaddai, en ella lleva la palabra Shad, que significa pecho, seno, seno de mujer. Amén. ¿Sí estamos? Entonces esto ha dado a que muchos piensen que cuando se habla acerca se lee estos versículos, se piensa que en Dios, que en nuestro Dios hay un lado femenino. ¿Sí? Entonces dicen ellos: no, pues es que Dios no es varón, sino que es mujer. Y si no es mujer, pero tiene esa forma de mujer, entre hombre y mujer, entonces es lo que hoy vamos a estar estudiando. Amén, hermanos. Amén. Para poder entender lo que es una lectura, deben ustedes que existen muchas reglas gramaticales. Amén. Sí, amén. Y se le ha llamado desde metáfora, se le ha llamado lenguaje figurativo, también se le ha llamado cuando encontramos esas situaciones. Sí, sí. Amén. Entonces, pero la escritura en Corintios nos habla y dice que le llama espiritual. Amén, hermanos. ¿Por qué? Mire, porque cuando nosotros leemos en base a las reglas gramaticales, que esto se llama metáfora, que esto se llama lenguaje figurativo, que esto se llama antropomorfo, que esto se llama, y cuántas palabras existen. Mientras que San Pablo le atribuye y dice, le llama espiritual, el sentido espiritual al texto. Amén. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, para no entrar en tanto detalle, que si es lenguaje figurativo, metáfora, que aquello y lo otro, San Pablo, ¿cómo le llama? Espiritual, el sentido espiritual. Vamos a verlo, está en 1 Corintios, me acompañen, capítulo, creo que es en el 1. ¿Qué es el 12. A ver cómo dice, a ver si Jaime. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No, ¿qué capítulo está leyendo usted? Primera de Corintios 2, 12. A ver, el capítulo 2. Amén. Sí. Versículo 13. 2:13. Amén. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Ven esto lo que dice? Amén. Lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra, pues lo más correcto, sí, a veces es bueno tomarlo, ¿no?, para poder comprender
entender a veces. Pero lo que usa San Pablo dice lo espiritual, el sentido espiritual de cada versículo. ¿Amén, hermanos? Sí, amén. Ok, entonces es lo que vamos a hacer con esa palabra, amén. Vamos a irnos por favor a Mateo 23 y vamos a encontrar ahí que también se usa de ese sentido espiritual. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Versículo 37. Mateo capítulo 23, 37. Amén. Amén. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Jesús está usando otra figura, otra imagen femenina a una gallina. Sí. No dice, te quise juntar como el águila. No, dice, te quise juntar como la gallina junto a sus polluelos. Amén, hermanos. Entonces, ¿en Dios hay algo femenino? No, para nada. Nosotros debemos de entender lo que el Señor quería dar en cuanto a lo espiritual. Cuando Cristo dice ahí, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos? Está tomando como de ejemplo el amor que muestra una gallina hacia sus polluelos, cómo los protege, cómo los cuida. Y así el Señor dice: yo quería protegerte. Amén, hermanos. Sí. Entonces, como hemos estudiado tipo y figura, amén, Sí. de cómo, ¿por qué usa el Señor de esto? Para que sea comprensible el mensaje, para que sea fácil de entender. Amén. Yo creo que hemos sido testigos de cómo las gallinas cuidan a los polluelos, cuando llueve, cuando llega el gavilán, cómo los protege, cómo pelea. El Señor quería demostrar que así quería Él cuidar, pues proteger. No es que Él fuera una gallina, no es que en Él haya una cualidad femenina, no es que Él tenga un lado femenino, no, sino que quería demostrar el amor hacia el pueblo de Israel. Sí, amén. Amén, hermanos. Sí. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios le dice a Abraham: yo soy el Shaddai, dice que significa: yo soy el que tiene pecho, yo soy el que tiene seno. Entonces, cuando la mente humana lo imagina, entonces sería casi como en los atenienses y los griegos existía una diosa que se llamaba Diana. Esa figura de Diana tenía pechos desde hasta acá, todo su cuerpo tenía pechos, lleno de pechos. Amén. Entonces, cuando dice el Señor: yo soy el Shaddai, y entre esa palabra va la palabra Shad, que significa seno, pecho de mujer. Entonces, el que no lo entiende en el sentido espiritual, ¿cómo se imagina a nuestro Dios? Pues sí tiene un lado femenino, y no lo han descubierto los cristianos jamás, es un gran misterio, no, sino que está hablando que Él es el que sustenta, Él es el que alimenta. Amén. Él es el que cuida. Amén. Por eso Él decía en muchas ocasiones: yo te voy a sustentar. Como la mamá agarra al niño y le da de comer, lo cuida, lo protege, lo alimenta. Nada más llora y ya lo está pegando a su pecho. Amén. Él está mostrando su amor, su cuidado hacia los suyos. No es que en Él haya ni nada femenino, no, en absoluto. Está usando de tipo y figura para que nosotros comprendamos qué es lo que Él nos quiere dar a entender, que es el que nos ama mucho, que no nos va a soltar, que no nos va a cuidar. Amén. Así como una mamá tiene a su hijo en el pecho, lo anda cuidando a su bebé, así dice el Señor: yo te voy a cuidar, yo te voy a sustentar. El que te da de comer, el que te cuida, eso significa. Amén, hermanos. Amén. Entonces, nosotros entendiendo, como dijo San Pablo, acomodando lo espiritual, algo espiritual, es cuando entonces nosotros comprendemos lo que dice la Escritura. No está en ningún momento confundiéndonos, o no nos está mostrando un Dios todo deforme, que de repente aparece así, de repente de otra manera, de repente con pechos, de repente como un hombre. No, sino que está agarrando esos ejemplos, pues, para mostrar cómo nos ama y cómo nos quiere. Amén, hermanos. Vamos a ir por favor a lo que nos dice en Isaías 60, Isaías en su capítulo 60. Amén.
versículo 15, acerca 15 y versículo 16. Amén. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, el Señor, soy el Salvador tuyo. ¿Ven? ¿Lo está viendo usted? El 16, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás. ¿Cómo es que vas a mamar el pecho de los reyes? ¿Lo está entendiendo usted? Es por lógica que no está hablando en un sentido literal, sino está hablando en un sentido espiritual, como dice San Pablo. Entonces, si nosotros le buscamos un sentido espiritual al que Dios se está refiriendo, es que iban a recibir esas bendiciones del cual iban a despojar a los reyes y ellos iban a ser beneficiados, les iban a cobrar impuestos, les iban a quitar oro, plata, caballos, granos y cuánto, uvas, aceite. Eso quiere decir mamarán los pechos de los reyes. Amén, hermanos, estamos. Amén. Entonces nosotros, vuelvo otra vez, para que no el enemigo quiera torcer la palabra de Dios y hacernos creer todas esas cosas. Ya ve usted que como ahorita está con fuerza, ahorita ya agarró mucha fuerza el movimiento del arco iris que le llaman. Y no que esto, que Dios es así, no que en Sodoma no pasó eso, sino que fue esto, y cada quien está tratando de torcer la palabra de Dios. Y uno de esos argumentos es esto del Shaddai, que en su palabra tiene incluido la palabra seno, pecho de mujer, pero no porque Dios tenga pecho de mujer, porque la palabra misma nos dice que Dios es espíritu. Amén. Entonces, cuando nosotros comprendemos que en San Juan dice que Dios es espíritu, nosotros estudiamos que un espíritu, dice el Señor Jesucristo, no tiene carne, no tiene hueso. Entonces, partiendo de ese origen, de esa palabra, de lo que es Dios, su naturaleza, es ilógico que nuestro Dios tenga pecho. Entonces, la conclusión es que Él está hablando en sentido espiritual. Espiritual. Por eso ahí dice en el versículo 16, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás. Amén. ¿Estamos acá, hermanos? Vamos a Isaías 66. Amén. Isaías 66, versículo 10. Isaías 66, 10 al 13. Ahí lo tienen. 66, 10 dice: alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que beban y se deleiten con el resplandor de su gloria, porque así ha dicho el Señor: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis y en los brazos seréis traídos, sobre las rodillas seréis mimados. ¿Ve usted? Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. ¿Lo están viendo, hermanos? Amén, amén. Entonces, para que el pueblo de Israel, para que nosotros tengamos una imagen clara de cómo Dios nos trata, o cómo nos va a tratar, o cómo Dios va a tratar al pueblo de Israel, dice el Señor, la figura que ellos pueden tener en la mente es cuando su madre los mimaba, cuando los cuidaba. Pues así voy a hacer yo con ustedes. Los voy a mimar, los voy a cuidar, pero no porque en él haya un lado femenino, sino que es amor, cariño, protección. Amén. Porque debe darte cuenta que tanto la mamá como el papá pues son cariñosos, abrazan, miman y todo. El Señor está hablando en el sentido espiritual, Amén, en el sentido amén, literal. Entonces dice, léalo otra vez por favor, el versículo 12 y 13, ¿quién me ayuda?
Porque así dice el Señor, he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados, como aquel a quien consuela su madre. Así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Amén. Así yo los consolaré, dice, ¿verdad? A ustedes. Así como hace una mamá, así. Esa es la palabra ¿cómo? Está hablando, tomando como un ejemplo, pues. No es que diga yo soy la mamá, no, como una madre o como su mamá, así los va a cuidar a ustedes. Amén, hermanos. Entonces, al acercarnos a Cristo Jesús, sabemos que tenemos ese cariño de madre, sabemos que tenemos cariño de padre. Nos mima, nos cuida, nos protege. Amén. Entonces, ¿estamos entendiendo ahí, hermanos? Amén. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Todo bien hasta acá? Amén. Muy bien. Vamos entonces a Gálatas 5:27. Gálatas 5:27. Sí, amén. Vamos todos. Ya saben ustedes que hay estudios que son para que nosotros podamos, cuando leemos las escrituras, pues podamos comprenderlo. Sí. Amén. Y no se nos dificulte. ¿Qué les dije? 5:27 de Gálatas. 5:27, disculpen. Permítanme. Sí, amén. Leamos bien otra vez en Isaías, ¿no? Isaías, capítulo 54. Y ahí te decía. Amén. Sí, amén. Isaías 54, 1, 2. Amén, hermanos. Amén. ¿Verdad? Quien lo tenga que recordar. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Muy bien, fíjense qué bonito es cuando dejamos nosotros que el Espíritu Santo nos guíe, porque nosotros vamos a comprender la palabra. Y va a ver usted cuánto le vamos a sacar ahorita de ese campo. Ahorita creo que vamos siendo bendecidos cuando estamos escuchando. Ahí dice, estéril. Y ahí dice, la que nunca ha tenido hijo. Amén. ¿Sabe usted que en el pueblo de Israel, creo que ya otra vez hablamos un poquito, que en el pueblo de Israel la misión de la mujer era tener hijos? O sea, la mujer nacía y ellos tenían en la mente, Dios me trajo al mundo a tener hijos. Porque dice Génesis, fructificar, multiplicaros y llenar la tierra. Entonces cuando la mujer no tenía, era estéril, no podía tener hijos, se preocupaba mucho. Y decía, yo no puedo. Se sentía entonces tanto mal con el marido como mal con Dios. ¿A quiénes recuerdan ustedes que eran estériles? A ver, me hicieron una. A la mamá de Samuel, a Ana, amén. ¿A quién más? Sara. ¿Quién otro? Rebeca, amén. ¿Quién otra? ¿Quién otra? La madre de Sansón. ¿Sí? ¿Recuerdan? Entonces, varias mujeres estériles en las escrituras. Ahora, recuerde usted, entienda lo que estoy diciendo, que para la mujer, ¿qué era, dijimos? Era un fracaso no haber cumplido el mandamiento de Dios, que era multiplicarse. ¿Por qué? Porque ese texto, la mujer decía, Dios lo dio para mí. Lo a mis ángeles y vean. Génesis 1, 20, ¿qué? 28. Ajá, me caí así algo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Entonces la mujer, dijimos que la mujer lo tomaba como qué?
como Un que era fracaso. un fracaso y que era un mandamiento para ella. En las escrituras casi no vemos que los varones hayan sido los estériles, sino que casi siempre muestra a la mujer. A la mujer, amén. Entonces por eso decía, no voy a morir, me voy a ir acá. ¿A quién vine? Así también lo oraba Abraham, no me has dado un hijo, pero él no era el problema, el problema era su esposa. Ahora, cuando lee la hermana Isaías 54, dice, ¿qué dice de la estéril? Lea 54, 1, 2, y te va a poner mucha atención. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Dios. Más son los hijos de la ¿qué? Desamparada que los de la casada. Estéril vas a tener hijas. Ahora vamos a Gálatas, era 4, Gálatas 4, disculpen, Gálatas capítulo 4. ¿Qué nos va a decir San Pablo que a qué se refiere este versículo de Isaías 54, 1 y 2? ¿Amén? Gálatas 4. 26, vamos todos, quiero que todos vayan conmigo. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿A quién le atribuyó San Pablo Isaías 54, 1, 2 y 3, donde leyó la hermana? ¿A quién se lo atribuyó? Jerusalén. ¿Sí es amén o no? Sí, amén. Dice San Pablo, ese versículo de Isaías 54 se refiere a 26, la Jerusalén de arriba. Amén. Ahí donde somos inscritos todos, judíos, gentiles, de todas las nacionalidades, allá. Amén, hermanos, estamos Amén. ahora. Va a ver usted cuánta grabamos. Regresemos nosotros a Isaías, me parece. Ahí donde estaba la hermana, Isaías 54. Sí, amén. Isaías capítulo 1. 54. ¿Amén? Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Muy bien, ahora dice, recuerden ustedes que la regla para nosotros comprender las escrituras es nosotros leer el contexto. O sea, un versículo cuando leemos nosotros no nos quedamos ahí, sino que debemos de leer el contexto. O sea, los versículos anteriores y los posteriores para saber a qué se refiere. ¿Amén, hermanos? Sí, amén. Ahora, vamos a ir, por favor, a Isaías 52, dos capítulos atrás del 54 nada más. Isaías 52, Amén. 13. Amén. Amén. He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Amén. ¿Sabe usted que cuando leemos el contexto, o sea, los versículos anteriores, y si usted quiere leer los posteriores, o sea, los que siguen, lean. Y va a ver usted que habla de nuestro Señor Jesús. Recuerden ustedes que leíamos la carta de Santiago y decíamos, ¿cómo es que de repente Santiago está hablando de los ataques, ¿cómo se llama? O de los problemas financieros? Después habla de ese asunto. ¿Acaso Santiago dijo, no, pues ahora se me antoja escribir de esto, y ahora salto a ese punto, y luego como que ya se me terminó, salto al otro? No, sino que lleva una secuencia. Entonces cuando nosotros leemos y dice, en el versículo 13, y eso nadie lo va a poder negar, he aquí que en mí, no dice mi sierva, dice mi siervo.
será prosperado, será engrandecido. Y ahora el 14, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres, que dice su parecer. Dígame, ¿quién se refiere? Cristo Señor. Jesús. Amén, hermanos. Amén. Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Es Cristo Jesús. Ahora, para que no quepa ninguna duda, el capítulo 53 es exclusivamente de Cristo Jesús. Amén. 53:1 le habla, ¿verdad? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá por renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le des. Miren cómo está hablando de quién, de Cristo. Está hablando de Cristo, está hablando de Cristo, está hablando de Cristo. Y sigue hablando de Cristo. Y en el versículo 54:1, capítulo 54:1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción. Ahí nada más. ¿Cómo es que está hablando del Mesías? Está hablando de que se fue desfigurado, fue golpeado, y esto, aquello y el otro, y nadie lo quiso, y todos nuestros pecados los pusimos sobre él, y está hablando de él, pero será levantado, será exaltado, y pum, de repente cae y dice, regocíjate, estéril. Como que va todo 1, 2, 3 y de repente salta. Ahora vamos a ver por qué. Amén. 53:1 dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Amén. Está hablando de Cristo Jesús, despreciado, desechado entre los hombres, varón, ¿cómo ve usted? Varón de dolores. Amén. Experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ahora, ¿por qué dice entonces prorrumpe el júbilo, la estéril, regocíjate? Vamos a ver lo que dice el 7. Amén. Amén. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ahí es, en ese versículo, encontramos la razón de lo del capítulo 54. Dice otra vez el versículo 8, pongan atención. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, su descendencia, sus hijos, sus nietos, bisnietos, vamos, porque cuando nosotros buscamos en el hebreo esa palabra, su generación, se refiere a sus descendientes. ¿Quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión del pueblo fue herido. Y sus hijos, dice el profeta, no tuvo hijos, porque fue llevado a juicio y lo llevaron a muerte. ¿Y sus hijos? ¿Recuerdan ustedes que dijimos, porque así lo dice la palabra, que en el pueblo de Israel la mujer que no daba luz es que no había cumplido su misión? Y el varón también, o sea, bueno, por lo siguiente, no tenía el varón su descendiente, también decía, soy un fracaso. Recuerda que Abraham dijo, no me has dado hijo, Señor, y el heredero va a ser este siervo nacido en casa llamado Eliezer, ¿no? Él va a ser el heredero. Entonces era un fracaso. Yo tengo oro, dijo Abraham, yo tengo plata, tengo camellos, tengo todo, pero no tengo descendientes. Entonces en el pueblo de Israel era muy importantísimo tener hijos, porque si no, entonces tu plan por el cual Dios se había enviado a la tierra no lo habías cumplido. ¿Me está comprendiendo? Deben de entender que cuando hablamos de los israelitas o judíos, es una cultura muy distinta. Aquí en México no es eso, pero aquí tiene hijos como judíos. Los judíos, ¿saben ustedes que hasta el día de hoy las mujeres judías, las ortodoxas, guardan eso muy celoso? Ellas dicen, Dios me envió a tener hijos. Y por eso las judías tienen de 4, 5, 6, o los hijos que dicen ellos que Dios me manda. Y una vez teniendo hijos dicen, ya he cumplido.
he cumplido con lo que Dios mandó. ¿Y de dónde viene esa idea? ¿De allá? Del Antiguo Testamento. Estamos acá, hermanos, estamos aprendiendo cómo cambia, ¿no? la cultura, ¿no? Claro que Dios había ordenado eso, por supuesto. Entonces era un fracaso. ¿Sí lo está comprendiendo? Ahora vamos a continuar, fíjense. Dice el 8 para tomarle sentido, y continuamos. 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Escuchen, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Amén. ¿Lo están viendo ustedes? Sí, amén. Cuando haya puesto su vida en expiación, cuando haya ofrecido su cuerpo en sacrificio, entonces después verá su descendencia. ¿Lo está comprendiendo? Sí, amén. Entonces la palabra nos dice que no es que iba a tener hijos carnales. Por eso, mire, se habla de que ese libro que se llama el Código Da Vinci, que dice que María Magdalena era la esposa de nuestro Señor Jesús. Se me olvidó traer las hojas, pero dice en una de sus párrafos que nuestro Señor Jesús amaba más a María Magdalena, y que en la reunión, cuando ellos comían y todo, le daba su beso, y dice que San Pedro se enojó y le dijo: ¿por qué tanto amas a María Magdalena? Entonces dice que sí, con San Pedro y María Magdalena hubo problemas. Después dice que nuestro Señor Jesús tuvo hijos con María Magdalena y cuánta cosa, todo eso. Pero cómo es tan maravillosa la palabra, que ni siquiera tenemos que meterle las manos para alterar la palabra. Eso fue escrito es en el Antiguo Testamento. Entonces cuando vienen y sacan novelas y escritos y cualquier cosa, ya la palabra de hace cientos y miles de años ya se adelantó para contestar esas cosas con las que quieren tumbar todo lo que es el Evangelio. La palabra claramente lo dice ahí. Y su generación, ahí claramente está diciendo que no iba a tener contacto con mujer, no iba a tener hijos físicos, porque dice: y después que haya puesto su vida en expiación, entonces verá linaje. Rayos, ¿cómo está eso? ¿Cómo que después de morir, si una vez muerto, pues ya no puede? Es imposible. Porque estaba hablando del Mesías, y estaba hablando de los hijos espirituales que nos dice San Juan 1:12. Amén. ¿Cómo dice ese versículo? ¿Recuerdan? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Los cuales, ¿qué dicen? no son No son engendrados engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjese, qué maravilloso. Aleluya, amén. Ahora entonces, cuando en el pueblo de Israel sí se hablaba de esterilidad del varón, pero era, se daba un mandamiento más que nada, pero no se encuentra que haya habido un varón existente. Vamos a ver lo que nos dice, por favor. Ahí mismo, ahora el 54, ahora lo va a entender usted. Ahora comprende por qué dice esto. Sí. Regocíjate, estéril. No porque nuestro Señor Jesús no pudiese tener hijos. No, sino ¿por qué? Porque no tuvo en esta tierra así físicos. Sigue diciendo: la que no daba luz levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los que de la casada, ha dicho Dios. ¿Lo está comprendiendo? Sí. Ahora, si no se ha perdido desde el inicio donde venimos, dijimos que las escrituras de Dios hablan en sentido espiritual. Y recuerdan ustedes que vimos que Shaddai tiene la palabra incluida Shah, que significa seno de mujer. Cristo también dijo:
Yo los quise juntar como la gallina junta a sus polluelos, pero no porque en él haya un lado femenino, sino para demostrar su amor para con nosotros. Y de igual manera acá, dice las Escrituras, regocíjate, oh estéril, no porque sea una mujer estéril, no porque le esté hablando a la nación de Israel, no, sino que está hablando de él. Y no porque fuese estéril, sino que no tuvo hijos en la tierra. Por eso dice el 53:8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, sus hijos, ¿quién lo contará? ¿Dónde estarán sus hijos? Y dice el capítulo 54:1, regocíjate, ¿ve usted? O estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Dios. Ahora, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Sí lo está comprendiendo? Sí, amén. Entonces, cuando habla acerca de esto, de estéril, la que nunca ha tenido hijos, y luego dice, vas a tener muchos hijos, que ensancha tu casa, o sea, hazla más grande, porque antes en los que vivían en el desierto, beduinos, creo que se llaman, y los de esta área de Israel, cuando iba creciendo la familia, lo único que hacía es que le añadía otra carpa y lo extendía. Y había más familia, añadía otra carpa y más mecate, y se hacía grandísimo. Imagínense como si fuera una carpa de circo, más, bueno, una idea, ¿no? Y así le iban añadiendo, por eso dice, ensancha, hazlo más grande, hazlo más grande. ¿Pero a quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Porque dice la Escritura, vamos a verlo. Amén. Sí. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis. A ver si es el Amén. 7. Vamos a ver el 7. 7, 9 y 10. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Amén. Dice así: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿De dónde? Dice el 9, una gran multitud, la cual nadie, que dice, nadie podía contar. Amén, aleluya. Levanta su cara. La estéril, Sí, ¿quién amén. era? Cristo Jesús. Se fue de esta vida Sin pensando el enemigo, ya no tiene generación, fue un fracaso. ¿Recuerdan ustedes Sí, que sí, si era así? amén, sí. El Señor se va de este mundo, supuestamente como un fracasado porque no dejó hijos, pero la profecía dice, después que hayas puesto tu vida en expiación, entonces verás tu descendencia. ¿A quién le está hablando? A Cristo Jesús. Y cuando dice la estéril, la que nunca tuvo hijos, aquí Cristo Jesús. Por eso dice en el 7, una gran multitud que nadie podía contar, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, y todos le adoraban, todos le cantaban. Ahí está. ¿Los hijos de quién? De la estéril. Amén, aleluya. Amén, hermanos. Entonces, veamos, no es que yo esté contradiciendo a San Pablo. Amén. Yo también les he hablado acerca de las acepciones, los diferentes significados o que le corresponden. Primeramente, siempre va a ser a nuestro Señor. Amén. Porque un versículo puede pertenecer o puede ser atribuido a Dios, a Jesucristo y también a la iglesia. ¿Sí me está comprendiendo? Y San Pablo muestra y dice, este versículo habla de la Jerusalén celestial. Amén, amén, así es. Yo no voy a estar en contra de eso, amén. Pero leyendo el contexto, habla de nuestro, Señor también Jesús. de nuestro Señor Jesucristo, que fue considerado como estéril ante el mundo. Así lo hubieran colgado en madera y dijeron, ni hijos dejó, miren, ese miserable vino al fracaso, nada baja esta tierra.
Pero dice que después iba a tener muchos hijos. Y recuerda la profecía. Y sus hijos heredarán las naciones. ¿No? Creo que no lo recuerda. 54:3, creo que lo dice. A ver. Isaías 54:3. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades desoladas. ¿Heredará qué dice? Naciones. Vamos a Apocalipsis 5:10. Apocalipsis 5:10. Apocalipsis 5:10. Fíjese lo que dice. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Ve usted? El 1:6 ahora. El 1:6. Y los hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Y dice el 54:3. Y sus descendientes, que dice, heredarán naciones, gobernarán. ¿A quién le está atribuyendo todo eso? A Cristo Jesús. Aleluya, amén. Amén, hermanos. ¿Sí lo saben? ¿Sí lo hemos escuchado? Sí, amén. Muy bien. Vamos a seguir viendo 1 Tesalonicenses 2:7. Amén. Además, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Amén. Mire cómo San Pablo usa también ese ejemplo. Fuimos, que dice, como nodriza. Léalo, hermano. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. San Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, ¿qué le dice? Fuimos como la nodriza. ¿Están poniendo atención, hermanos? Amén. Levante su cara. ¿Y sabes que el trabajo de la nodriza era amamantar? Sí. Era amamantar. ¿Acaso en San Pablo había un lado femenino? No, sino que lo está usando de ejemplo, lo está usando en el sentido espiritual, cómo los amó, cómo los quería, cómo los extrañaba, cómo los cuidaba. Fui como una nodriza para ustedes, porque les daba de comer la leche espiritual, la palabra. Amén, si saben así. Entonces, Amén. en Dios no hay ningún lado femenino. Dios no es femenino, dice la palabra, Él es varón de guerra, dice la palabra, es un varón. Amén, hermanos. Entonces, cuando el Señor usa y dice Shaddai, entre esa palabra puede ser Shad, pechos, no se refiere a que Él tenga pechos de mujer, porque sea mujer, o que tenga ese aspecto de mujer, porque de ella agarran la comunidad que le llaman LGBT. No es que tiene aspecto como de mujer. Es así lo tenían los griegos, los hermafroditas, no parecía de ser un Dios, y así es Dios. No, Dios no es así. La palabra claramente dice: Dios es espíritu. Amén. Y San Pablo dice, recuerda que leímos, no te imagines cómo es Dios. No. Así lo dice. Sí. Así lo dice claramente. O sea, no le pongas, no, pues tiene los ojos son verdes o son azules y tiene una mirada así, no sé, y su rostro lo tiene alargado. No, dice no. Y su cabello es ondulado. No te lo imagines, dice San Pablo. ¿Recuerdan, hermano? Sí, amén. Nada más dice, Dios es espíritu. Entonces todo lo que encontramos ahí que dice los pechos, que dice que estéril, que va a tener hijos, que está hablando en el sentido espiritual. Amén. Y cuando lo comprendemos, decimos, amén, Señor. Amén. Somos hijos de quién? De Cristo Jesús. ¿Somos hijos de quién? De la estéril. Así como lloraba Ana, así como lloraba Sara, así como lloraba Raquel, Rebeca, no podemos tener hijos, no podemos tener hijos. Cuando el Señor Jesús muera, yo dijera, ay, pobrecito, se fue sin hijos. Pero dice, después del sacrificio, va a tener muchísimos hijos, muchísimos. Amén. Y Apocalipsis lo describe. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, entonces comprendimos, hermanos, la escritura. A ver, ¿alguna pregunta que tengan?
Dios hay alguna parte femenina? No hay nada. Él es varón, varón, varón. Aleluya. Amén, hermanos. Pero usa de eso para que nosotros podamos comprender cómo nos ama y cómo nos quiere. Amén, hermanos. Amén. Vamos a dar lugar y continúa.